Muy buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes. Gracias por estar con nosotros de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde, repetición a las 5:30 de la mañana, aquí un poquito afectado, pero bueno, el clima cambia y la salud también tiene sus variaciones. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, abogado, director y presentador de este espacio de servicio jurídico. ¿Cuál es la dinámica de hoy? Para los televidentes que están muy pendientes de la información, nos pueden llamar en directo. Está el correo electrónico del programa, están las redes sociales. Con el invitado vamos a tener también información de los teléfonos del invitado, la dirección de las oficinas, porque muchos televidentes nos dicen no alcanzamos a hablar en directo, no importa, quedan los canales de información. Yo personalmente he respondido muchas inquietudes, tanto telefónicas como por correo electrónico, porque la idea es interactuar con ustedes, tratar de ayudar en lo que más podamos, porque en Teleantioquia esa es la intención de Su Caso en Casa. Dicho esto, como lo prometimos hace algunos días, vamos a hablar hoy del SOAT, el Seguro Obligatorio de Accidentes, el SOAT, documento que genera polémicas, que genera inquietudes, y lo vamos a hacer con el doctor Sergio Sánchez Salazar. El doctor Sergio Sánchez Salazar es de la firma de Sánchez Salazar. Usted trabaja también con su hermano, Sandro. El doctor Sandro, que maneja pues, el tema de seguridad social. Ellos van a estar aquí todos los miércoles hablando de distintos temas. Usted nos había prometido hablar del SOAT porque pues, obviamente hay muchas inquietudes sobre las coberturas y todo eso. Doctor Sergio, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Su Caso en Casa. Gracias por la invitación. Muy buenas noches para todos, en especial para todos esos televidentes. Sí, Juan, la idea es acompañar a las personas y brindarle conceptos muy sólidos frente a este tipo de temas que se tiene tanto desconocimiento y en los que nos vemos implicados día a día. ¿Qué es el SOAT? Bueno, el SOAT, como su nombre lo dice, es una sigla, ¿cierto? SOAT, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. Es una póliza de seguro que deben de tener obligatoriamente, cuidado con esto, deben de tener obligatoriamente todos los vehículos automotores, sean nacionales o extranjeros, que se desplacen o transiten en el territorio colombiano. Acá hubo en algunas épocas, en algunas regiones del país, sobre todo con el tema de las motos, que algunas empresas aseguradoras negaban la venta del SOAT. ¿Eso ha cambiado, no ha cambiado? No, eso ya quedó totalmente derogado. Incluso la misma Corte Constitucional tiene soportes muy sólidos en múltiples sentencias T, donde precisa de que es una obligación de todo vehículo tenerlo, ¿cierto? En especial si son motos, pues mira que el porcentaje de accidentes más alto en la ciudad está dado por ese tipo de vehículos. Entonces lo pueden tener. Incluso hay una nueva modalidad que puede ser la electrónica. A la persona le entregan un código y lo mantiene en su celular. Pero lo que yo recomiendo es tenerlo físico, pues imprimirlo, porque las autoridades en algún momento lo piden y como eso es para utilizarlo especialmente frente a instituciones médicas, presentarlo físicamente. Qué buen punto el que usted acaba de tocar, doctor Sergio, porque hace poco un televidente nos manifestaba que había comprado el SOAT electrónico. Entonces fue y lo compró en algunos lugares autorizados, pero lo que no le dijeron a ese conductor, a ese propietario de esa moto, era que se hacía efectivo al día siguiente. Entonces, claro, se fue en su moto tranquilo y dijo, no, como es electrónico, no pasa nada. Y después vinieron las fotodetecciones. Entonces, ¿qué es lo ideal? Mejor no. Mientras tanto, lleve lo físico, porque está uno ahí como que sin saber cuándo empieza a operar o qué. Hombre, mira, frente a ese caso, Juan, yo personalmente como abogado recomiendo que la persona lo tenga físico. Físico, igual es un documento pequeño y que se conserva en el vehículo, porque cualquier conductor puede tomar el vehículo en cualquier momento, ¿cierto? Entonces la idea es que ese vehículo con su placa quede registrado dentro de la aseguradora para cubrir ese eventual siniestro. ¿Qué ha ocurrido también cuando las personas lo tienen electrónico, lo tienen en el celular se les descarga? Entonces tienen que buscar un lugar donde conectarlo, donde recuperar la batería para presentarlo, pues. En cambio, cuando usted lo tiene físico, inmediatamente lo va a conocer. La idea es que cuando se sacó esa forma electrónica era con el objeto de evitar pues, fraudes, pero definitivamente estamos bajo unas circunstancias donde no es la única vía para limitar ese tipo de actos. Porque una de las inquietudes que por lo menos a mí me asisten es que se supone que si es electrónico, simplemente, bien sea las cámaras de fotodetección o la autoridad de tránsito, simplemente con la placa del vehículo, ellos, sin que yo les muestre nada, ellos tener como ese reporte, pero yo no sé hasta qué punto eso sí esté funcionando o no, porque aquí todo lo inventamos, pero mientras lo vamos aplicando,
surgen 20.000 irregularidades. Esa fue la limitante, mientras se iba adaptando y mientras las autoridades que exigen la presentación del mismo lo van adaptando, no cumplía con el requisito. Igual siempre que hacen la petición lo exigen físico. Claro. Cuando cualquier autoridad de tránsito, sea agente o policía, te pide y debe de presentarlo físico. Usted la semana anterior nos hablaba sobre la responsabilidad civil en accidentes de tránsito y entonces mencionaba la importancia de tener unos seguros, unas pólizas. El SOAT es obligatorio, pero entonces muchos creerán que como el SOAT es obligatorio y tiene ciertas coberturas, entonces no compro seguro de vehículo y no compro tampoco seguro para responsabilidad civil, por ejemplo. No, eso es un error muy craso, pues definitivamente la actividad de la conducción, catalogada, como siempre lo reitero, como una peligrosa actividad, requiere esa protección, ¿cierto? El SOA solo tiene una cobertura, un amparo bajo determinados temas, ¿cierto? Estos son cuáles, básicamente, la cobertura médica, una indemnización por pérdida de capacidad laboral, un auxilio funerario, una indemnización por muerte, unos gastos de transporte. Pero el resarcir pecuniario de unas lesiones a las que se puede inferir una persona en un accidente de tránsito, el SOA no lo cubre. Definitivamente, única y exclusivamente es quien la genera, quien está en la obligación de resarcir. Por eso hablamos de que hay una línea contravencional, civil y penal. Bajo estas tres líneas, uno exige que la persona que generó el daño indemnice, cumpla con ese resarcir patrimonial de esos daños. Bueno, ya tenemos televidentes. María desde el municipio de Yolombó, muy buenas noches. Muy buenas noches. Para hacerle una pregunta, pues para felicitarlos por ese fabuloso programa que tienen. Muchas gracias. Para hacerle una preguntita al doctor. Bien, pueda. Vea, lo que pasa es que yo tuve un nieto que sufrió un siniestro. Él iba en una motocicleta y chocó con una mula. Entonces, el SOA le cubrió solo hospitalización, pero a él había que amputarlo y ya el Pablo Tobón Uribe ya dijo que no, que porque el SOA ya había llegado a su tope, bueno, ya lo cogió el seguro, la EPS, y en este momento la aseguradora dice que él le quedó con secuelas porque él perdió totalmente el pie, el pie se le hicieron una cirugía plástica, pero le quedó seco completamente y él no puede trabajar. Entonces la aseguradora nos dijo que no tenía derecho sino a 30 días de incapacidad y él estuvo 4 meses hospitalizado en Doña María, pues, en el Sagrado Corazón. ¿Y cuál es la pregunta, la pretensión frente a todo ese escenario? La pregunta es, ¿qué le puede cubrir el SOA después de lo que le cubrió en la clínica? Excelente. La aseguradora. Excelente. Doctor Sergio, cobertura de SOAT, cobertura ya entonces de otros seguros. Y en el caso de la señora, pues, ¿cómo así? Que entonces un mes de atención, pero los otros 3 meses páguelos usted porque no hay con qué cubrir. Ese es el caso más común en el país, ¿cierto? Que dicen de que el SOA tiene una cobertura, es aproximadamente 20 millones de pesos. ¿20 ¿cierto? millones? Alrededor. Pero muy poco. Es muy poco, claro, ¿no? Imagínate, en el caso de un vehículo que tiene 4 o 5 personas donde padezcan el accidente, entonces, ¿cómo se van a dividir esos 20 millones? Ah, se divide. Sí, exactamente, pero ¿qué es lo que tiene establecido la ley? Incluso desde el 2008, la Corte Constitucional en la sentencia T933 del 2008 precisó de que el SOAT entre hacia una cobertura hasta donde llegue, pero la EPS, IPS o ARP que esté llevando a cabo la tarea de brindar la atención clínica asistencial debe continuar con la misma sin objetar absolutamente nada y posteriormente le cobra al FOSIGA a la subcuenta de accidentes de tránsito o de actividades catastróficas, le realiza el recobro a ellos, pero no se puede abstener de llevar a cabo toda la atención clínica. Pero es una diligencia rogada, o sea, en este caso doña María tendría que hacer alguna acción jurídica porque voluntariamente así exista ya un pronunciamiento de la Corte, pues la entidad hospitalaria tratará de evadir, como es muy normal en Colombia, la obligación de lo que diga jurisprudencialmente. Exactamente, sí, el concepto teórico está ahí muy precisado. Desafortunadamente ya llevarlo a la realidad necesita la intervención de un abogado, ¿cierto? ¿Qué requiere esa persona dentro de su amparo? Toda la asistencia clínica médica. ¿Qué implica? La llegada de urgencias, la atención de urgencias, el suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas y por último la rehabilitación. Incluso dice la ley de que la rehabilitación es 6 meses después de haber sucedido la situación. Tiene 6 meses para entrar en periodo de rehabilitación. De ahí ya se define si hay o no hay una pérdida de capacidad. Pero no es que no, el SOA solo me llegó para tomarle esta radiografía y colocarle un yeso y ya no. Ustedes deben de hacerle todo su tratamiento integral. Hasta por 6 meses.
Sí, hasta después de 6 meses de haberse dado la situación, buscando la rehabilitación en un periodo de 6 meses. Es más, nosotros en la oficina tuvimos un caso que una persona tuvo un accidente muy severo contra una compañía de servicio público y él quedó con secuelas en materia psicológica, incluso quedó de psiquiatra, le enviaron los medicamentos psiquiátricos y el SOAT dijo, no le vamos a cubrir nada. Procedimos ante las vías formales, el derecho de petición, dieron la negativa y frente a la acción de tutela inmediatamente le reconocieron todos y absolutamente los medicamentos que le envió el psiquiatra, dado el accidente de tránsito. Ojo que eso tiene que ser dentro del nexo causal ligado, que la situación esté única y exclusivamente concomitante o en razón de un accidente de tránsito. Bueno, vamos con más televidentes. Don Fabio, buenas noches. Buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Excelente programa, los felicito. Muy amable, don Fabio. ¿Quiere hacer un aporte, doctor? Claro que sí. Continúe, don Fabio. Vea, lo que pasa es que el SOA electrónico inmediatamente no funciona. Hay que esperar que suba el tiempo sistema. prudencial. Tiempo Es prudencial. que es posiblemente, creo que es al otro día, Al otro día. para que empiece a hacerse efectivo. Entonces le informan a uno vía electrónica. O sea, que si uno deja el SOA para el último día, Ya exactamente quedó tirado. Quedó tirado porque si usted sale a circular en la moto del carro, pague fotodetección que da miedo. Exacto, doctor. Así pasa, así sucede con la tecnomecánica. Uno la deja para el último día y si no pasa, ahí queda tirado. Entonces el SOA tiene el mismo sistema. Bueno, muchas gracias a don Fabio. Doctor Sergio, Gracias, don Fabio. el SOAT es muy costoso, más costoso para las motos que para los carros por la accidentalidad. ¿Por qué si el SOAT es costoso, la cobertura no es equilibrada frente al costo? Eso lo determinaron las directivas de FASECOLDA frente a la realización del suceso, dado que el hecho catastrófico es muy recurrente y muy repetitivo. Entonces establece esos montos en salarios mínimos, teniendo como una proyección de los accidentes que han ocurrido y de la manera como se han solventado en las instituciones para solucionarlo. Entonces, con base en esa estadística y ese análisis, determinen esos montos, esos valores. Continuemos con más televidentes. Luz Dari, buenas noches. Sí, ¿Cómo le va? muy bien, gracias. Bueno, Mira, para hacer una consultica, es que yo hace 2 años tuve un accidente de tránsito y pues me llevaron al hospital de la Clínica Las Vegas y me hicieron una cirugía en el dedo. sí, Y continúe. Y resulta de que ya llevo 7 cirugías en el dedo y todavía pues el SOA me está cubriendo las cirugías y todas las drogas que me han estado mandando. Pero yo quiero saber, el SOA me dice a mí que yo tengo derecho a un seguro de ellos, pero yo ¿a dónde tengo que ir a averiguar sobre el seguro o para que haya una junta de médicos y me diga cuánto es la pérdida del dedo? Yo estuve 1 año incapacitada y apenas llevo como 6 meses trabajando. Muchas gracias. Doctor Sergio, es que hay varios escenarios. El SOAT tiene una cobertura, tiene unas terapias, usted lo mencionó. Cuando hay una pérdida de un miembro del cuerpo, podemos hablar también entonces qué pasa cuando hay una posible invalidez o no, que eso ya entra en el tema de la seguridad social. Fuera de eso, si el vehículo que causó el accidente no tenía el seguro de responsabilidad civil contra tercero, entonces son muchas cosas las que pueden pasar en ese momento. Claro que sí, cada caso definitivamente es muy particular. Aquí el que nos relata la televidente tiene unas precisiones, una muy valiosa de que el SOA se ha hecho cargo pues de toda su situación en materia médica, con el suministro de medicamentos, el acompañamiento y las intervenciones quirúrgicas. Lo segundo, habría que mirar ese informe de tránsito, ya va más de 2 años, mirar cómo fueron la realización de los hechos que generaron ese daño, mirar si el vehículo con el que tuvo el accidente tiene o no tiene seguro y proceder a hacer un acercamiento para reclamar todas esas lesiones que ella ha padecido. Son muchos Con escenarios. mucho gusto yo la invito a que llame a la oficina. En este momento hay una persona que está recepcionando esta llamada, 512-6355, 512-6355 y le programamos una cita para conversar más a profundidad sobre el tema. Pues ya que usted está mencionando la oficina, aquí veo que la oficina que usted está mencionando es la del centro de Medellín. Vamos a decir entonces y que veamos el full pantalla para que nuestros televidentes tomen los datos. La oficina del centro es en la calle 49, número 5021, oficina 2507, edificio del Café, teléfono 512-6355, 512-6355. Y vamos
con Adriana. Adriana, buenas noches. Caballero, buenas noches, ¿cómo están? Les agradezco mucho y los felicito por el programa. Lo que pasa es que en este momento yo tengo una dificultad. Tuve un accidente, obviamente yo iba como peatón, la señora, tras de parar su camioneta, entonces por el susto me arrolló. Estuve hospitalizada, sigo con terapias y me están mirando el ortopedista, pero también tuve una fractura de un implante y de un dientecito de la caída, y resulta que en el momento el SOA no me quiere atender porque en el momento yo no denuncié lo del diente, entonces me está diciendo que no lo cubre. ¿Dónde debo ir o qué debo hacer? Porque obviamente estoy muy preocupada. Bueno, no se vaya de la línea, doctor Sergio. ¿Quiere responderlo, preguntarle algo más a nuestra televidente para...? No, está bien. Un saludo para Adriana muy cordial. Es una situación propia pues del SOA. Lo que pasa es que en el momento del motivo de consulta de pronto no se refirió a esa situación, pero hay que recordar de que el SOA tiene una cobertura de esos accidentes incluso un año después de ocurrido los mismos, porque hay personas que sufren el accidente y posteriormente es que empiezan a presentar secuelas a raíz del mismo o a manifestar signos y síntomas ocasionados por el mismo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Yo con mucho gusto le invito a que se comunique a la oficina para programarle una cita, y frente a esa cita que se programa, darle una asesoría muy integral para que con las formalidades del caso se acerque a la institución que le está brindando los servicios y le complemente esa atención. Muy y bien. también proceder y tener el acercamiento con la persona que cometió el siniestro, que llevó a cabo el daño en el accidente, para que haya un resarcir de todas esas lesiones en materia patrimonial y patrimonial. Bueno, ahí tenemos un televidente en línea. Yo les pido a don Juan Carlos que nos espere unos segunditos, vamos a una pausa y ya regresamos. Bueno, y continuamos en Su Caso en Casa, hablando hoy sobre el seguro de accidentes de tránsito. Aspectos importantes para tener en cuenta, mucha atención. La definición del SOAT es una póliza de seguro que deben portar obligatoriamente todos los vehículos automotores nacionales o extranjeros que transiten por el territorio colombiano, la cual ampara los daños corporales que se causen a las personas en accidentes de tránsito, ya sean peatones, pasajeros o conductores. Y aquí tenemos una tablita. Los amparos que tienen el SOAT son los siguientes: en salarios mínimos, días de salarios mínimos, gastos médico-quirúrgicos, 800 salarios mínimos diarios, incapacidad permanente, 180 salarios mínimos diarios, doctor Sergio, por muerte 600, por gastos funerarios 150, transporte 10, transporte urbano, estamos hablando en salarios mínimos diarios, legales mensuales vigentes. Entonces ahí vamos bien para tenerlo presente sobre el SOAT. Vamos a atender a Juan Carlos. Juan Carlos, muy buenas noches. Sí, ¿aló? ¿Cómo le va, don Juan Carlos? No, es Edwin Mosquera. Don Freddy Mosquera. Edwin Mosquera. Perfecto. ¿Cuál es su inquietud? Sí, para las dos regiones que manejan más motos, como Santiago de Cali, Valle del Cauca acá al sur, a Ecuador, y Medellín, el Valle de Aburrá, el norte de Colombia. ¿Y en la costa ¿Por qué el seguro tiene esa tarifa tan alta? No sé si ya está casi en 486.000 pesos. No sé si eso pudiera rebajar dependiendo que valiera por ahí 150.000 o 200.000 pesos, dependiendo que la persona no lo haya usado nunca, algo así, que le haga un descuento. No sé por qué es el seguro tan caro. Muy amable por su respuesta, gracias. Yo no sé, doctor Sergio, ¿será por la accidentalidad? Un cordial saludo para el señor Mosquera. Claro, es por los índices de accidentalidad tan altos que se han presentado, entonces ha sido una manera como de compensar la utilización del mismo. Así como usted manifiesta que nunca lo ha usado, hay muchas personas que constantemente le están dando el uso, pues, acorde a las lesiones y accidentes que se presentan, que son con una frecuencia muy notoria. ¿Por qué no aprovechamos, doctor Sergio, y vamos a hablar sobre la oficina que está ubicada en el Poblado? Vamos con full pantalla para que nuestros televidentes puedan tomar los datos de ustedes. La oficina del Poblado está ubicada en la calle Primera Sur, o 1 Sur, 43A, edificio Colmena, primer piso, teléfono 266-0520. Repito, Poblado, calle Primera Sur, 1A Sur, número 43A25, edificio Colmena, primer piso, teléfono 266-0520. Doctor Sandro, doctor Sergio, es que usted y su hermano se parecen mucho. Quienes ya los conocen pues saben que su hermano trabaja el tema de seguridad social, que va a estar con nosotros, y riesgos laborales.
y también está manejando mucho el tema tributario, usted pues el tema de responsabilidad civil. Entonces, ¿qué más debemos mencionar o explicar sobre este requisito tan importante como es el SOAT? Bueno, uno, lo que estableciste en las conclusiones, de obligatoria tenencia, totalmente legal, totalmente bien suministrado por una buena aseguradora. Dos, los amparos que tiene en la parte clínica asistencial, la parte de indemnización por pérdida de capacidad laboral, la parte de indemnización por muerte. Esa indemnización por muerte obviamente no va a ser para la persona que fallece, sino para quienes adquieren la calidad de herederos, que se deben de respetar esos órdenes que tiene establecido el Código Civil y lo que premisa el mismo SOA en materia comercial, que se entregaría un porcentaje para su esposa y otro porcentaje para sus hijos, porque casi normalmente ese es el orden 1. También esa indemnización que tienen las personas dentro del resarcir un auxilio funerario y todos esos gastos de transporte. Mira que cuando la persona se accidenta llega una ambulancia. Ellos son los que se encargan de realizar ese recobro pues, al SOAT en vista del desplazamiento de la persona al lugar de atención, que normalmente, según tiene establecido la ley, debe ser la institución prestadora de servicio más cercana al lugar de los hechos. Vamos con casos hipotéticos, la casuística que es tan interesante. Pedro Pérez tuvo un accidente de tránsito. ¿Qué es lo primero que debe hacer? Reportar el tema al SOAT, llamar a la aseguradora si la tiene. ¿Cuál es el conducto regular cuando hay un accidente? El conducto, hombre, todo eso debe hacerse de manera paralela, pero iniciar con el llamado al 123, ¿cierto? Ya la autoridad competente inmediatamente envía una persona para que proceda. En esas preguntas que te van a hacer en el 123, van a decir, hay víctimas, hay personas lesionadas, hay muertos, ¿usted qué observa? No, si las hay, no las hay, y según eso ellos inmediatamente envían, ya sea una ambulancia, o sea un guarda, o sea un policía de tránsito para que realice la inspección y el debido informe de toda la situación. De manera paralela, si usted tiene una aseguradora, llame a su aseguradora para que se acerque un abogado o un profesional encargado y tome las imágenes del lugar y haga su propio informe de manera coherente con lo que está haciendo la persona oficial encargada del tema. ¿En qué estamos fallando los conductores? Ve, hombre, Juan, definitivamente dentro de lo riesgoso que es la actividad, el distraerse mediante el uso de celulares y de todos los dispositivos que hay hoy en día, sin desconocer pues que también hay personas que llevan a cabo la tarea bajo efectos del alcohol o cualquier sustancia alucinógena, pero básicamente es eso, esa distracción a través de las redes sociales y del uso de los dispositivos móviles. Bueno, vamos con Jorge, desde Guayabal, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo ha pasado? Bien, ¿usted? Bien, gracias. ¿Su pregunta? Mi pregunta es, hombre, que yo soy casi inválido por un accidente de tránsito. Sí, continúe. Sí, señor. Don Jorge. ¿Ya? Continúe, don Jorge. Doctor, yo iba en un bus, ¿cierto? Sí. Y me botó el carro por la puerta trasera, me sacó. Y me dañó el pie. ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta es, ¿qué debo hacer yo ahí? ¿Qué ocurre cuando uno muchas gracias al televidente, el pasajero, el bus lo expulsa, hay una investigación? Ahí se define primeramente bajo la línea de la responsabilidad civil contractual y bajo una modalidad que es muy álgida, Juan, que es la responsabilidad del transportador que está consagrada en el Código de Comercio. Y mucho cuidado, que ya incluso muchos fallos de primera y segunda instancia, incluso de la Corte Suprema, direccionan a que se tiene un tiempo de 2 años para hacer esa reclamación, porque si no la acción prescribe. Sí. Entonces, en muchas situaciones ha ocurrido, se espera pues que la persona así, y lo que le ocurrió al señor es muy común. Va a parar y no paró y arrancó y lo desplazó y con eso tuvo lesiones tremendas y están precisando de que mediante la responsabilidad del transportador se tienen 2 años para reclamar. Yo invito al señor a que se acerque y vamos precisamente, doctor Sergio, para finalizar nuestro programa con la oficina que tienen ustedes en Los Sauces. Vamos con full pantalla para que nuestros televidentes tomen nota. Los Sauces, carrera 65, número 49B21, local 104, Centro Comercial Los Sauces, teléfono 260-9341. Doctor Sergio Sánchez Salazar, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Tuvo un momento muy agradable y espero haberles dado una información que a todos la comprendieran y les sirviera bastante. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio de servicio. No se vayan porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia te venga.